que sube sobre este lugar, sediento estoy de ti. Dios, te damos gracias por regalarnos este tiempo. Bendigo cada corazón, bendigo cada vida que dispone esta mañana para aprender, para renovar su mente, corazón, emociones. Te pido, Dios, que tu presencia venga de una manera poderosa sobre cada vida para renovar, para transformar, para cambiar. Afírmanos, llévanos a crecer poderosamente y a través del tiempo, Dios, conviértenos en esos hijos de los que te sientas afortunados. Queremos dar lo mejor de nosotros cada mañana. Hoy rechazamos toda pesadez, hoy rechazamos todo desánimo. Te pedimos que traigas consuelo, gozo y que lleves nuestras vidas a tiempos muy especiales. Queremos, Dios, levantarnos cada mañana pensando que nada es imposible para ti, que todo lo puedes, que todos aquellos que buscamos tu presencia, como dice tu palabra, Dios es galardonador de los que le buscan. Y todo aquel que se acerque a Dios, que crea que es real y que es poderoso para obrar en nuestras vidas. Dios, gracias por esta mañana. Bendigo cada vida. Solo tú sabes y conoces el corazón, la circunstancia por la que está pasando cada persona. Pero tu palabra dice que la oración del justo puede mucho y que cuando dos o más nos ponemos de acuerdo a pedir, Dios, aquí en medio de este momento, pedimos que nos levantes, que nos avives, y que tu gloria se manifieste de una manera especial en cada familia que representa a aquellas personas que están a través de este espacio. Cada familia que representan, te pido que traigas tiempos de misericordia, de bondad, porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana y queremos que aquellas personas que queremos, que amamos, puedan alcanzar tu bondad, tu misericordia. Gracias, Dios, por regalarnos esta hermosa mañana. Permite que podamos seguir creciendo conforme tu bondad y conforme tu corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con todos ustedes una palabra en el libro de Josué. Vamos a ir a Josué, al capítulo 7, dice la palabra de Dios en Josué capítulo 7, está en el Antiguo Testamento, y quiero leer desde el verso 7 de Josué. Dice de la siguiente manera. Y Josué dijo: Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra, o todos los moradores de la tierra, oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Dios le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, o de lo que es maldito, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han robado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Cuando vemos esta porción de la palabra de Dios, se está hablando acerca del pecado de un personaje llamado Acán, y es un momento, desde el verso 7, Josué entra en un tiempo de intimidad, de oración con Dios, de quebranto. Incluso en el verso anterior dice que rompen sus vestidos, entran en una condición de humillación, se postran delante de Dios. Y Josué, desde el principio del libro, cuando usted se pone a leer el libro de Josué, en el principio del libro, Dios le da unas promesas muy contundentes a Josué, ya que iba a enfrentarse a tiempos de conquista, pero los tiempos de conquista representan tiempos difíciles, donde van a tener oposición, donde se van a encontrar con muchos enemigos, porque Josué fue el hombre escogido por Dios después de que muere Moisés para conquistar la tierra prometida. Y conquistar la tierra prometida representaba mucho valor, mucha valentía, que incluso estas palabras se las repite Dios constantemente a Josué: muy valiente, muy esforzado, o sea,
haga más de lo que está acostumbrado, sea muy valiente, no temas. Y lo que Dios le dice a Josué es: no apartes de tu boca mis palabras, para que las cosas te salgan bien, no apartes de tu boca mis palabras. Y las promesas del principio van marcando la pauta de lo que Dios quería lograr a través de Josué en el pueblo. Pero resulta de que ellos venían, desde que Josué toma el liderazgo, es un liderazgo muy fuerte, además de que Josué era un hombre joven, con mucho entendimiento, con mucha comunión con Dios, había aprendido de Moisés que las cosas se resuelven con obediencia, que las victorias con Dios se adquieren a través de un proceso de obediencia, de fe, de comunión, de entendimiento. Y claro, Josué se enfrenta a una derrota, a un momento en el que son derrotados, en el que el pueblo es avergonzado, donde los enemigos los hacen huir. Y para Josué era una experiencia devastadora, y más porque las promesas de Dios estaban en pos de que todo iba a salir bien. Y claro, él se enfrenta a un momento, como la mayoría de nosotros cuando experimentamos esos momentos de derrota, donde terminamos avergonzados, donde nos cuestionamos el porqué de las cosas no tan favorables que estamos viviendo. Y Josué entra en una oración donde le dice: Señor, ¿por qué me hiciste pasar? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo al otro lado del Jordán, a una ciudad allí cerquita, que se llama Ahí? Así se llamaba la ciudad de donde salieron corriendo prácticamente derrotados. Ahí, así se llama la ciudad. Y claro, Josué le está diciendo a Dios algo que muchas veces nosotros le decimos a Dios: ¿por qué me hiciste pasar, o por qué hiciste que el pueblo pasara? En otras palabras, si tú sabías lo que iba a pasar, ¿por qué nos permitiste avanzar? Que es como cuando usted tiene una mala experiencia y usted le dice: Dios, pero si tú sabías lo que me iba a pasar, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Hubieras hecho algo, hubieras intervenido para que no pasáramos por ese momento doloroso, vergonzoso, y en el que terminamos haciendo el ridículo y quedamos en vergüenza ante la gente y ante los pueblos que estaban en el entorno. Es realmente el sentimiento que tenía Josué hacia Dios. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos a Dios: Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara si tú ya sabías lo que me iba a pasar? Entonces, esta pregunta que se hace Josué en medio de su lamento, que es válida, ¿no? Es válido que uno se haga preguntas y que se cuestione en medio de un proceso difícil, y más cuando hemos recibido una derrota. Pero aquí es donde yo hago una pausa y digo: las preguntas y las experiencias vividas por los personajes bíblicos son la mejor manera de nosotros meditar para no repetir cosas que pues ya están vividas en la Biblia, y que deberíamos nosotros tomar el mayor aprendizaje de preguntas que deberíamos de analizar más la respuesta y entender, para no dar tantas vueltas muchas veces en preguntas y en cuestionamientos que no nos llevan a crecer, o que no nos hacen madurar, o que muchas veces impiden muchos cuestionamientos que nosotros escuchemos esa voz de Dios para iluminar nuestro corazón y avanzar en la vida. Y ahorita vamos a analizar muy bien la respuesta que le da Dios a las preguntas de Josué, porque todas esas preguntas que los personajes bíblicos se hacen tienen respuestas, y la mayoría de las respuestas que las da Dios directamente, o la daba Dios a través de un profeta. Es tan importante analizar las respuestas de Dios para no muchas veces entrar en las mismas preguntas y en un desgaste impresionante. Entonces, ¿por qué nos hiciste pasar al Jordán? ¿Por qué nos hiciste pasar al otro lado, entregándonos a las manos de los amorreos para que nos hicieran daño, verdad? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. O sea, como hubiera sido mejor no haber pasado al otro lado. Pero siempre diré, cuando nosotros tomamos decisiones y cuando estamos enfrentados a las circunstancias más difíciles, ¿qué ganamos? Con pensar o con decir: si esto no hubiera pasado, si esto no hubiera sucedido. Ya sucedió, ya pasó.
Aprendamos a aterrizar en el presente y decir, esta es mi realidad, este es mi presente, bendigo mi presente, acepto mi presente. Dios, hazme entender y revélame profundamente lo que debo hacer para no quedarme bajo esta circunstancia, deprimido, estancado y en una situación en la que yo no sé qué hacer, cuando sí sabemos qué hacer a través de lo que la Biblia y la palabra de Dios nos enseña. Entonces, vuelve otro lamento en el verso 8. Ay, Señor, ¿qué diré? O sea, ¿qué voy a decir? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, o sea, ya que hemos quedado en ridículo, ya que estamos en medio de una situación vergonzosa, ¿yo qué voy a decir? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán. Hay una versión que me gusta mucho que dice, porque las personas que están en nuestro entorno, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a pensar de nosotros con esta experiencia vergonzosa y la derrota que tenemos? Y aquí hago un paréntesis, porque hay una de las cosas que muchas veces nos afecta, el qué dirán, qué va a decir la gente de mí, qué va a decir Julanito, qué va a decir Peranito. Y claro, ahí estaba el lamento de Josué tenía un sentimiento donde él estaba pensando, ¿qué va a decir la gente de nosotros? Y aquí hago un paréntesis gigante, porque a veces uno descubre cómo muchas veces las personas le dan tanta importancia a lo que la gente diga. Y es demasiado triste ver que hay personas que le dan tanta importancia a lo que la gente diga, que eso le quita a usted la paz, que eso le quita a usted el gozo, que eso hace que usted se quiera esconder y que no quiera salir a enfrentar su realidad. Y en la vida cristiana es demasiado importante aprender a vencer el miedo, el susto, al qué dirán. Porque siempre la gente va a hablar de usted y va a hablar de mí y van a hablar en cualquier etapa y circunstancia de la vida. Entonces, aprendamos a madurar ese punto de qué va a decir la gente. Que la gente diga lo que tenga que decir. Bien o mal, la gente siempre va a hablar. Y lo que nosotros deberíamos de darle más importancia y a lo que deberíamos de darle más ganancia a nuestro corazón es a lo que Dios diga y a lo que Dios piensa de nosotros. Ahora, vuelvo y repito, dejemos a un lado tanto lamento, tanta quejadera y entremos más a los pensamientos que Dios quiere que tengamos en nuestra cabeza, como los que le dijo al principio a Josué: sé valiente, no tengas miedo, no desmayes, yo estaré contigo. Eso sí, no aparte de su boca mis palabras, pero es impresionante cómo las circunstancias hacen que usted cambie el lenguaje y nos lleva a cambiar nuestra manera de hablar ante las circunstancias de presión, de persecución, de amenaza. Tremendo cómo la amenaza, cómo el problema muchas veces nos lleva a cambiar nuestra manera de hablar. Pero Dios dice que deberíamos permanecer con el mismo lenguaje de lo que está escrito y de lo que Dios nos ha enseñado. Ahora, preste atención. Entonces, claro, Dios le responde en el verso 10. Y Dios le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? En otras palabras, Dios le responde a Josué: ¿usted qué está haciendo ahí? ¿Usted qué está haciendo ahí con esa actitud que tiene? ¿Usted qué está haciendo ahí tirado? Eso no es lo que realmente yo quiero que usted tenga como actitud ante las circunstancias difíciles. No es que usted se tire ahí al piso ni esté en una condición postrado, desbaratado, desanimado. Y lo más delicado era que Josué no podía permanecer desanimado, porque en su entorno había muchas personas que se sentían inspirados por la fortaleza y por la capacidad de Josué a la hora de enfrentarse a los pueblos que tenían que seguir conquistando hacia adelante. Entonces, nuestro estado de ánimo afectará a las personas que son más débiles en nuestra vida cotidiana. Mucha gente se inspira por su capacidad, por su valentía, por su valor, por su esfuerzo, por su perseverancia, por su fe. Muchos se inspiran por su fe. Entonces tenga cuidado, porque su actitud es demasiado importante. Y cuando enfrentamos derrotas o tomamos decisiones y experimentamos vergüenzas y situaciones difíciles, no es para quedarnos allí y morirnos del miedo y sentir pánico por lo que la gente diga. Aprendamos a levantar la cabeza al cielo
y entender que mientras Dios esté vivo y usted esté viva o vivo, hay esperanza de tener un mañana maravilloso, porque hay momentos donde Dios va a permitir derrotas en nuestra vida y esas derrotas las va a permitir para mirar cómo nos comportamos ante las derrotas. ¿Y cuál es la actitud que debemos tener ante los momentos de derrotas o difíciles? Levantar la cabeza al cielo. Levántate. Eso es lo que realmente Dios le está diciendo a Josué. No viene a decirle, ay, sí, Josué, qué duro, qué difícil. Lo siento tanto, qué dolor el que tiene. No, levántese. En otras palabras, deje de llorar. Levántese. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Y aquí explico algo. Resulta de que Acán fue un personaje que en medio de un lugar donde Dios les había dicho que no cogieran nada, este personaje cogió una capa llena de monedas, que para Dios esas monedas y esa capa que cogió era maldición. Era un anatema. El significado de la palabra anatema es maldición o maldito. Y este personaje cogió esto, lo robó, lo tenía escondido entre el campamento y pensó que nadie se había dado cuenta, porque en la vida cotidiana el ser humano ignora constantemente uno de los atributos más importantes de Dios. Es omnipresente. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. No hay lugar y no hay espacio donde usted y yo podamos escondernos de Dios. Sí, incluso la gente ignora que Dios está leyendo su mente. En estos momentos Dios está leyendo lo que usted está pensando. Dios lee la mente. Entonces a veces ignoramos los atributos y la personalidad de Dios, y este personaje estaba escondido pensando que nadie se había dado cuenta de lo que tenía robado. Y por causa de este personaje llamado Acán, el pueblo experimentó una derrota. Es impresionante, ¿no? Cómo el pecado de una persona puede afectar mucha gente en su entorno, ¿no? Creo que antes de pecar deberíamos pensar tantas cosas, y una de las cosas que deberíamos de pensar antes de una mala decisión y antes de pecar, que nos ayudaría a no pecar, es entender a todas las personas que podemos dañar con nuestro pecado. Y dañar es muy fácil, dañar es demasiado fácil, pero vaya usted, arregle, vaya usted, repare, vaya usted, restaure. Es la parte más dura y es la parte más difícil. Y muchas veces, cuando se vive una vida desordenada, cuando se toman decisiones equivocadas y no se piensa en el daño que le hacemos a los demás, entonces terminaremos enfrentándonos a circunstancias duras. Y no vaya a creer, porque mucha gente se llena su boca y su corazón pensando, ay, es que como Dios es tan bueno, Dios me perdona, y yo puedo hacer esto y yo puedo hacer aquello, porque como Dios es tan bueno, porque como Dios me ama, porque como la misericordia de Dios es tan grande. Y cuando alguien llena su boca constantemente alardeando que Dios es muy bueno, que Dios lo perdona, que Dios lo entiende, pero sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando, y cree que no va a tener consecuencias, está muy equivocado. Porque el pecado se paga aquí o en la vida eterna, pero nadie se queda sin pagar lo que debe en esta vida. Y por eso deberíamos de tener mucho cuidado. Este personaje Acán, Dios lo dejó como moraleja y lo dejó como un gran ejemplo de que aquel que toma decisiones equivocadas, cuando Dios dice que no, terminan siendo muy fuertes. Y este personaje confiesa luego su pecado, y se lo dejo para que usted termine de leer Josué capítulo 7, para que lo lea todo. Cuando usted se pone a estudiar la historia de este personaje, Josué empieza a mirar quién había cometido el pecado. Y cuando lo descubren, lo confrontan, porque el hombre estaba calladito, ¿verdad? Una de las cosas que hace el pecado es que nos lleva a una condición de sentir pena y vergüenza, y entonces nos escondemos. Pero volvemos al mismo punto. Nunca podemos escondernos de Dios. Cuando salió a la luz el pecado de este personaje, el hombre confiesa su pecado. Confesó su pecado, reconoció que lo había hecho, pero le correspondió pagar con la muerte. Y alguien diría como, pero ¿cómo así? ¿Confesó su pecado y no fue perdonado? Le vino juicio y terminó muriendo. Porque cuando Dios dice que no
Y en esta experiencia Dios es muy radical. Terminó muriendo, así el hombre haya reconocido lo que hizo, terminó muriendo en medio de esta circunstancia. Y siempre diré, no podemos alardear de la misericordia de Dios ignorando que Él tiene misericordia de quien quiere y de quien no quiere no tiene. Y que cada persona es completamente individual a la hora de ser confrontada y de ser procesada por Dios. Porque a la final el que conoce lo más profundo de su corazón y de mi corazón es Dios. Pero todos los corazones son diferentes y Dios interviene con cada persona de manera diferente. Y hay personas que han cometido pecados y han hecho cosas malas y viene la misericordia. Pero hay otras personas que viene la muerte y el juicio por causa de su pecado. ¿Que quién lo va a juzgar? Dios es el que lo va a juzgar. Y Él juzga en ocasiones de manera radical y contundente. Entonces, vuelvo y repito, por un pecado de un personaje, todo el pueblo terminó siendo afectado. Salieron de este personaje, lo confrontaron, sacaron el anatema, este personaje muere, problema resuelto. Después de esta experiencia, van otra vez a enfrentarse a la ciudad, van a enfrentarse a sus enemigos y son respaldados por Dios. Porque aquí me parece muy, muy tremendo y yo quiero que usted me preste atención, porque Dios insistía en lo importante de sacar ese pecado, de sacar ese anatema, y que si ellos no sacaban ese anatema, Dios no los iba a respaldar para darles las victorias que venían en el camino. Cuando usted no aprende a doblegar su corazón y a sacar profundamente la maldad y el pecado a tiempo de su corazón, vuelvo y repito, cuando el ser humano a tiempo no saca su pecado delante de Dios, humillándose, entonces, luego, al pasar el tiempo, puede volverse muy peligroso ese caminar de ir pecando y pecando y pecando, porque podría enfrentarse a experiencias como las de acá, donde lo que podría experimentar sería juicio y no misericordia. Por eso, como dice un pensamiento, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero muchas veces cada mañana la gente se hace el del oído sordo, se hace el loco y sigue y sigue y sigue pecando. Y termino con esto. Preste atención. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, o sea, quedarán avergonzados. Por cuanto ha venido el anatema o por cuanto han tomado eso que yo les dije que no hicieran, dice, ni estaré más con vosotros si no destruiréis el anatema. O sea, Dios les dice, yo no voy a estar con ustedes, porque hay gente que cree que pecando y en su vida desordenada, Dios está con ellos. Y uno escucha gente que dice, ay, no, es que Dios está conmigo. Y están en adulterio, están en fornicación, están en una cantidad de cosas. Ay, Dios está conmigo. Y mire lo que Dios dice. No los voy a respaldar. No voy a estar con ellos si el pecado, ese anatema, continúa entre ustedes. Lo que hace que experimentemos circunstancias complejas es el mantenernos aferrados a ese pecado del cual Dios desea que podamos despojarnos para que realmente surja no solamente el respaldo de Dios, la tranquilidad de nuestro corazón, la paz, el gozo de poder enfrentarnos a la vida cotidiana. Después de esta experiencia, Josué se levanta, el pueblo continúa y siguen conquistando y sigue Dios respaldando a los israelitas y dándoles grandes y poderosas victorias. Vamos a terminar con una cortica oración. Dios, te damos gracias porque eres bueno y porque nos regalas una hermosa y preciosa mañana. Te pido por cada corazón y por cada vida que ha escuchado estas palabras, poderoso Dios, solo tú conoces lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a meditar sobre esta enseñanza. Ayúdanos a levantarnos cada mañana, despojarnos de todas aquellas cosas que no te agradan, que no te gustan. Queremos tu respaldo, queremos tu aprobación, queremos tu dirección, queremos tu compañía, tu presencia. Dios, queremos grandes victorias y queremos, Dios de los cielos, alabarte, glorificarte, honrarte. Queremos, Dios de los cielos, que aquellos que están en nuestro entorno, a tiempo, Señor Jesucristo,
produzcas en esos corazones arrepentimiento antes de que lleguen circunstancias tan extremas y tan fuertes como las que sabemos que tú tomas y de las que tomas con justicia, con equidad, con poder y con gran poder. Señor, eres temible, eres de respetos y como dice tu palabra, de Dios nadie se puede burlar y Dios es un Dios temible. Señor, ayúdanos a caminar cada mañana con temor y con temblor y que la obediencia, Señor Jesucristo, tú la produzcas en nosotros y en nuestro diario vivir en Cristo Jesús. Amén y amén.